Muy buenas noches. Un saludo a todos ustedes. eh, Nuevamente, hoy día, domingo, como los otros domingos a las 8 de la noche, el Templo de la Verdad y la Sabiduría, para poder encontrar verdades bíblicas y básicamente lo que nos mintieron, ¿ya? Lo que nos mintieron, queremos entenderla, si esto es así o no es así. Y bueno, hoy día, como otros días, vamos a tocar otro tema más súper importante. Esta es la más importante porque tiene que ver totalmente con nuestra salvación. Así que entonces, hoy día voy a tocar el tema vital, el eje central, este tema eje central de la verdad de la Biblia para el hombre, para el hombre. Sin esta el hombre, bueno, está expuesto pues como se dice, al infierno, expuesto al castigo, como lo pueden llamar. Muchos de nosotros a veces, ¿qué te puedo decir? Podemos, pensar que digamos, no entender bien la ley de Dios es algo sencillo. No, pero es importantísimo, súper importante, porque hay mucho riesgo de poder perder incluso nuestra salvación por no entenderla también. Así que entonces, hoy día voy a tocar este tema, el tema que se llama, eh, le he puesto el título, a ver por acá, déjame ver. El título es Las leyes de Dios, ¿ya? Las leyes de Dios eh, y sus funciones. ¿Para qué sirven? ¿No? Las leyes de Dios y sus funciones. ¿Para qué sirven? Así que entonces vamos a hacer unos ajustes. A ver, por favor, voy a pedir que compartan, ¿ya? Voy a que compartan. En un momento yo también voy a poder, ¿cómo se llama? Voy a compartir, a ver, yo también, a través del, eh, digamos, de mi perfil, ¿no? Voy a compartir esta transmisión en vivo. A ver, por favor, déjame hacer brevemente el compartido mientras, ¿ya? Eh, Mientras ustedes también están compartiendo. Si hay alguien a quien ustedes pueden invitar, ¿ya? Pueden invitar, inviten, inviten. Si hay alguien a quien pueden invitar, inviten, porque son todos estos temas súper importantes que estamos tocando para poder entenderla, para poder llevar, como se dice, eh, a cabo, ¿no? Para llevar a cabo en nuestras vidas, porque todas estas cosas, de entender todas estas cosas depende mucho de que nosotros podamos estar también incluso en paz con Dios, estar en paz con Dios, estar en paz con los hombres. Y ahí estar claros de lo que nos dice la Biblia. No es confuso, no lo es, no lo es. Nos la confunden muchos, eso es cierto, pero entender la Biblia es súper fácil. Así que entonces hoy día les voy a explicar algo que no les han explicado, pero es tan sencillo de entender, pero no les han explicado sobre las leyes de Dios. ¿Para qué sirven? ¿No? Porque no es una sola ley, ojo, son varias leyes. Así que voy a compartir un ratito, déjame por favor compartir. Y ustedes también compartan, por favor, no se queden sin compartir, ¿ya? Compartan, es importante que compartan. ¿Ya? Inviten también, inviten a ver el vídeo, inviten a ver la página, ¿ya? Inviten, ya no se queden ustedes nada más, inviten también. Yo estoy compartiendo ahorita por mi perfil y quiero compartir también algunos grupos, ¿no? Algunos grupos que yo tengo. Entonces, de esa manera quiero llegar a más personas. Entonces, la idea es llegar a más personas y la idea es que todos sepan la verdad de Dios. Esa es la idea importante, ¿ya? Entonces, ahora sí, por acá tenía algunos grupos. También ustedes compartan, así como les digo, compartan por favor, no se queden. A ver, acá. Tengo algunos grupos, acá está. Quienes quiero compartir. Ujú. Compartan el en vivo y los que van a ver la grabación igual compartan la grabación. Ya. Entonces,
y hay que sacar conclusiones. En una próxima que ustedes ingresen, traigan preguntas. Habíamos quedado que ahora también tenían que haber traído preguntas los que ya están conectándose, los que están sabiendo sobre esto, ¿no? Conéctense y por favor eh, dejen siempre un comentario, dejen una pregunta, una duda. Yo sé que para algunos es un poco, quizás no muy fácil preguntar, pero pregunten. Entonces, eso nos va a ayudar a poder entender mejor. A mí me van a ayudar a poder explicar cosas que yo no me ha venido a la cabeza explicarles, pero ustedes van a facilitar eso, ¿no? De que se pueda explicar cosas no explicadas. A ver, estoy terminando de compartir un par de grupos más y luego empezamos de lleno al tema que estamos tratando hoy día. A ver, un grupo más, ¿dónde está? A ver, un grupo que quiero que también pueda conocer. Aquí está, distrito de Ate. Acá quiero entrar también, compartir. Ya, este es el último grupo que comparto y ya. Ustedes también si pueden compartir, sea en grupos o sea en su propio perfil, si tienen ustedes seguidores, envíen. Eh, Voy a desactivar esto del vibrador. Siempre me trae problemas a veces cuando estoy en plena transmisión. Ya, acá, volumen. Ya, perfecto, ya. Ahora sí. Ahora sí, regreso a mi transmisión. Si hay alguien en vivo, ajá, ahí está, dos en vivo. Eh, a ver, por ahí dejen siempre un comentario, un saludo. Yo también quiero saber de ustedes, un saludo de ustedes. Yo desde aquí, un saludo cordial a todos ustedes, los que ya están conectados, y también los que se van a conectar, los que van a poder ingresar el programa grabado, también un saludo para todos. ¿No? Dejen su saludito, yo también quiero saber quiénes son ustedes, si se están conectando y si ya tienen preguntas también dejen, o en el transcurso también déjenme preguntas. Así que bienvenidos acá al Templo de la Verdad y la Sabiduría, hoy día con nuestro tema importantísimo, las leyes de Dios, ¿para qué sirven? Las leyes de Dios, ¿para qué sirven? Entonces, vamos a empezar como ya es habitual con una oración y como debemos hacerlo también siempre. Oremos. Señor Dios eterno, Dios bendito, Dios amado, gracias Señor por darme otra vez la oportunidad de estar aquí y poder llegar a muchos, Señor, a través de este medio que es la transmisión en vivo. Te ruego, Señor, de que tú nos guíes con tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, que tú estés con nosotros y nos ayudes. Gracias, Señor, por toda bendición y por todo tu amor. Señor, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te agradezco y te pido. Amén y amén y amén. Bien, ahora sí, podemos, ahora sí, entrar de lleno en nuestro tema que estamos teniendo. Ajá, ya. Mm, Hoy día, hoy día es domingo 12, ¿verdad? Domingo 12, estamos tocando el tema, las leyes de Dios y ¿para qué sirven? ¿Qué función tienen las leyes de Dios en nuestras vidas? Si tienen también para poder compartir por, digamos, por WhatsApp también, les puedo dejar el link por ahí, ¿no? Les dejo el link ahí en el comentario, ¿les parece? Copian y luego comparten, ¿sí? Ya, voy a dejarles por el link, ¿ya? Entonces, cosa que podamos tener más interacción. Lo que necesitamos es que haya interacción aquí y poder entender mucho mejor todavía la palabra de Dios. Acá le voy a dejar por el comentarios, ¿ya? A dónde deben ingresar para el en vivo, ¿ya? Ahí copian y pegan, ¿ya? Copian y pegan ustedes, eso va a ayudar bastante. ¿Ya? También ahí por WhatsApp voy a dejar a alguien por ahí, tengo yo también un grupo que quiero dejar para que puedan ingresar, estar en el en vivo. Mientras, ahora sí, vamos a ver, tenemos la pregunta, yo les hago una pregunta.
¿Existe cuántas leyes de Dios? Es una pregunta importante. ¿Existen cuántas leyes de Dios? ¿Existirá una sola ley? ¿Existirá dos leyes? ¿No? ¿Existirá varias leyes? ¿No? Entonces hay que hoy día hacer primero esa pregunta antes de responder. Antes de responder. Ya. Estoy yo compartiendo también acá unos grupos que yo tengo de chat del WhatsApp, ¿no? A ver, ya, ahora sí. ¿Cuántas leyes existen? A ver, ¿alguien me puede contestar? Ahí en el chat aquí está, ahora sí. Ya, ya dejé, ahora sí. ¿Cuántas leyes habrán? Una, dos, tres, ¿cuántas leyes hay? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, ahí veo dos conectados que me pueden decir, ¿cuántas leyes existen de parte de Dios? ¿Cuántas leyes dadas por Dios? Ya, no mandamientos, porque mandamientos hay bastante, muchos mandamientos. La pregunta es, ¿cuántas leyes tenemos, leyes establecidas por Dios? Ya, ahora sí, vamos a empezar a contestar. Ya, sabemos que hay una ley, la más conocida es la ley mosaica o la ley de Moisés, que está en lo que nosotros conocemos como el Pentateuco o el Torá también, ¿no? Ya, el Torá, el Pentateuco. Esta ley, ya, esta ley ya, dada a Moisés, ya, es una ley la que, como se dice, es la más conocida, todos sabemos, del cual hemos agarrado todo el tiempo, aunque créanme la verdad, todos hemos agarrado solamente un pedacito. En muchos casos, muchos han tomado lo que nada más le conviene. No lo han tomado del todo, no lo han entendido tampoco el todo, y cuando han encontrado temas que confrontan con nuestra vida actual, ¿qué han hecho? Se han tapado los ojos y han dicho, eso no es para nosotros, eso es para otros tiempos. Eso no, no, eso no es para ahora. Eso dijo. Entonces hemos encontrado uno, dos, tres, cuatro, cinco, montón de pretextos para decir que no le debemos tocar ciertas cosas que dice la ley de Moisés. Ojo, ya. Ahora, sin contar también lo que dijo el Nuevo Testamento. Pero vamos a todavía a hablar entonces de las leyes. Les decía la primera ley. Ya, a ver, estamos ahorita con el tema 6. Tema 6, les dije, este tema se llama las leyes de Dios. Las leyes, yo le he puesto un plural, las leyes de Dios, ¿ya? ¿Y para qué sirven? ¿Sí? Eso es nuestro tema. ¿Para qué sirven? Ya. Estamos tocando la ley número uno que estamos enumerando es la ley de Moisés, ya. Anoten si los que quieren anotar, la ley de Moisés. ¿A quién fue dado? A Moisés. ¿Quién lo dio? Dios. Y muchos mandamientos fueron escritos en donde? En una tabla que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Esa, esa es la primera ley, esa es la primera ley que nosotros consideramos y la que conocemos. Pero hay una segunda ley que fue dado antes de Moisés. Hay una segunda ley que fue dado antes de Moisés, fue dado en el momento de la creación del hombre. ¿Saben qué ley es? ¿Recuerdan? No, ya. Yo les voy a decir, ya. La ley que fue dada antes al momento de la creación del hombre, ¿ya? Antes de Moisés, fue la ley de la conciencia. ¿Dónde lo encontramos? Eso lo encontramos en Romanos. Dice, en Romanos dice, ¿no? El capítulo 2, a ver, anoten los que están anotando, Romanos capítulo 2, estamos con el segundo tema, la ley de la conciencia. La ley de la conciencia, anoten. Romanos capítulo 2, versículos, vamos a leer.
del 12, desde el 11, porque Dios habla de juzgar, ya, desde el 11, ya, hasta el 16, ya, del 11 al 16. Vamos a leer esos pasajes para poder tener en claro sobre la otra ley. Ahorita estamos tocando como la segunda ley, pero sin embargo es la primera, es antes que la ley de Moisés y es una ley universal. Todos los hombres la tienen. Dice así, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, porque ellos no recibieron la ley de Moisés, son ley para sí mismos. ¿De qué manera? Mostrando, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Eso es la ley de la conciencia y es la ley universal dado a todos los hombres, y a través de esa nosotros sabemos qué cosa, el bien y el mal. ¿Me entienden? Entonces, muchos hemos tomado la ley de Moisés como una ley base para todo, ¿ya? Y no está mal, no les digo que está bien, ¿ya? Pero no se olviden, pero siempre, siempre, siempre hemos tomado la ley de Moisés solamente la mitad o quizás menos de la mitad de la ley de Moisés, porque el resto no lo queremos tocar. Pero respecto a la ley de la conciencia, esa todas la tenemos, todita, entero, completo, lo tenemos en nuestra conciencia, y de acuerdo a eso hablamos, criticamos, juzgamos, que debes, no debes, que si debes, que por acá, que por acá. Entonces, eso es la ley de nuestra conciencia. Así conozcamos la ley de Moisés o no la conozcamos, pero nuestra conciencia todos los días emite juicio, y esa es la que Dios ha dejado en el momento de la creación. Cuando el hombre empezó a distinguir entre el bien y el mal. Bueno, muchos pueden asociar con el árbol de la ciencia del bien y del mal, que ahí fue, ¿no? O no, no sé, pero no, yo no voy a entrar a ese detalle, todavía no vamos a entrar en un estudio de ese tipo, pero lo que estoy aclarando es que acá hay dos leyes. La ley de Moisés y la ley de la conciencia o de nuestras conciencias, ¿ya? Eso acabamos de leer para los que recién están ingresando, acabamos de leer en Romanos capítulo 2, versículo 11, versículo 16, del 11 al 16, ¿ya? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿para qué sirven estas dos leyes y por qué yo lo estoy juntando en una sola? Es que estas dos leyes, ¿ya? Estas dos leyes son, ¿para qué? Para acusación o para juicio. ¿Ya? De la tercera ley les voy a tocar porque, pero desde otro sentido, porque en la tercera ley no es para acusación o para juicio. La primera y la segunda ley son para acusación o para juicio. Eso es lo que nos va a decir, ¿ya? La palabra de Dios cuando nos habla en todas las explicaciones del apóstol Pablo sobre la ley. Básicamente en Gálatas es donde se concentra Pablo, aunque también en las otras epístolas, ¿ya? a explicar, a explicar ¿ya? El propósito de la ley. ¿Para qué sirve la ley? ¿Ya? También está en Romanos, pero vamos a leer una parte de Gálatas, ¿ya? Les voy a leer una parte de Gálatas donde habla sobre lo que es la ley, el propósito de la ley. Una parte del capítulo 3 de Gálatas, ¿ya? ¿Ya? Del capítulo 3 de Gálatas, en donde nos habla para qué sirve la ley, y no solamente refiriéndose a la ley de Moisés, sino refiriendo a estas dos leyes. ¿Ya? Gálatas capítulo 3, versículo 19. A ver, los que tienen sus Biblias, ábranla. ¿Ya? Gálatas 3,
19, ¿ya? Vamos a leer en adelante. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí viene la pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente de quien fue hecho la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de solo, porque Dios es uno. Entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ya. Acá vamos a detenernos un poco cuando dice, porque si la ley pudiera vivificar, levantar, redimir, rescatar, salvar al hombre, dice, entonces si eso fuera, entonces dice, la justicia sería por la ley, pero la justicia no es por la ley. Entonces, ya, eso aclaramos. Dice la justicia de la salvación está hablando, la justicia de ser salvos o de ser hechos justos, no viene por la ley, porque por la ley, al contrario, nos convertimos en ¿qué? En pecadores. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley sirve para que nosotros podamos, no exactamente convertirnos, pero sí para que nosotros pudiéramos ser determinados, etiquetados, poner nuestro nombre allá. Tú fallaste esta ley, ahora eres ¿qué cosa? Pecador. Entonces, nos hacemos pecadores gracias a la ley. Cualquiera de las dos leyes, tanto la ley de la conciencia como la ley de Moisés, su función exacta es para que nosotros podamos ser pecadores. Eso dice Pablo, por eso si seguimos leyendo dice, más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, habla de Cristo, que es por la fe en Cristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, que es Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué quiere decir ayo? La ley ha sido nuestro guía, ¿ya? Nuestra guía, dice, acá dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De nuevo, entonces la ley ha sido nuestro ayo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para determinar que somos pecadores. Dos, para ser nuestro guía o ayo para llevarnos a Cristo. Es el segundo punto, anoten. ¿Ya? Entonces, dice que la ley es nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea que solamente y a través de Cristo podamos ser justificados. O sea, hemos sido guiados ¿a dónde? ¿A dónde? Nos guía ¿a dónde? A los pies de Cristo. Nos guía a Cristo. ¿Para qué? Para que ahora sí, a través de Cristo podamos ser justificados. ¿No? Justificados. Entonces, ahí dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es ahí recién donde funciona, ¿ya? Donde funciona la salvación o la gracia de Cristo. Y no puede funcionar la salvación, la gracia de Cristo, si no hubiera pecadores. Entonces, ¿Quién es el que hace aparecer a los pecadores de lo que estaban escondidos? No desaparecidos, sino escondidos, la ley. Entonces, cuando viene la ley sirve para hacer aparecer, oye, acá están los pecadores. Y nosotros nos damos cuenta, uy, caramba, sí, ¿verdad? Yo soy pecador. ¿Y qué dice? Acá la Biblia acá dice que yo no debo hacer tal cosa. Ah, sí hago. Ya. No debo hacer esto. Ay, sí, caray. Y no debo hacer esto. Sí, definitivamente soy pecador. Y como soy pecador, mi único camino es, ahora sí, ir a Cristo. Ir a Cristo. Porque Él es el único que me puede salvar. ¿No? Entonces, dice que somos justificados por medio de Cristo, ¿no? ¿No? Usando, por supuesto, la fe. Entonces, esa es la función de estas dos leyes, la ley de Moisés y la ley de la conciencia. Entonces, nosotros podemos
saber entonces, la ley no es para salvarnos, que muchos a veces hemos tomado esa manera. La ley no sirve directamente para salvarnos. La ley sirve directamente para hacernos ver como pecadores. Pero sí, indirectamente, al llevarnos a Cristo, nos sirve de salvación, pero no directa, sino indirectamente, porque cumple el primer paso de llevarnos a Cristo. Y una vez que estamos en Cristo, ahora sí podemos ser salvos. Que si no hubiera habido la ley, si no hubiera habido la ley, tampoco no hubiéramos llegado a Cristo. Porque ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta que somos pecadores. Y Dios hubiera dicho, bueno, no lo pongo la ley, tampoco no pueden ser salvos. Porque no me sirven así como están, ni siquiera se dan cuenta que están mal, no me sirven esta gente. Pero desde el momento que Dios pone la ley, nosotros podemos darnos cuenta que estamos mal y que necesitamos salvación y buscamos a Dios y empezamos a mejorar lo que nosotros decimos cambiar también, y entonces ahí nos volvimos útiles. Es de lo que éramos inútiles antes de comprender con la ley, luego de comprender la ley y luego llegar a Cristo, nos convertimos en útiles, porque podemos ser diferentes, porque podemos mm, cambiar nuestro modo de vivir y podemos ser útiles para Dios y podemos servir a Dios, podemos hacer el bien. Entonces, de hacedores del mal, hemos llegado a hacedores del bien. No será un 100%, pero ya tenemos un buen estándar, un buen rango, ¿no? Dependiendo de quién. Entonces, ya. Entonces, ese es el objetivo y el propósito de la ley. Sirve como una etapa de transición. No es el total de transición para llevarnos a Cristo. Y una vez que estamos en Cristo, ahora sí, recién somos justificados y ahora sí podemos decir que somos hijos de Dios. Entonces, ahí viene la pregunta, pero entonces, ¿habrá otra ley más? Por supuesto que hay una ley más. Vamos a ver acá. A ver. Ajá, vamos a ver. A ver. Vayan dejando sus preguntas. No se olviden dejar sus preguntas, por favor, por favor. No ubico este pasaje. A ver, acá vamos a buscar. No olvido el pasaje, dónde está ubicado y vamos a encontrarlo. A ver, ¿ya? Ahora sí. ¿Algún comentario? No se olviden dejar alguna pregunta, ¿ya? No lo encuentro, a ver. Hay un pasaje que dice sobre la ley de Cristo. Si alguien tiene por ahí el pasaje. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver. Voy a buscar uno mejor por acá. No me da ni el resultado por acá ni por allá. Cristo, como Cristo, para Dios en Cristo, en Cristo. Entonces, a ver, a ver. ¿Alguien tiene por ahí? Si tiene el pasaje, me ayuda. Sí, escriban nomás, no tengan inconveniente, porque hay un pasaje que habla de la ley de Cristo. Yo por ahí no lo he notado, pero sí lo estaba leyendo. A ver, Cristo, colaboró.
Cristo Señor. A ver, ¿alguien lo tiene? Ay, 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 a ver, déjame ver dónde lo encuentro. Lo tenía por acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No se olviden, por favor. Mm, A ver qué dicen. ¿Lo encontraron? ¿Me ganaron o no? Porque hay una que dice la ley de Cristo, sí, un pasaje. ¿Dónde está? No lo ubico. ¿Ustedes lo ubican? Hay uno que dice la ley de Cristo. Bien, creo que lo voy a encontrar por acá. A ver. Siempre es bueno tener varios recursos para encontrar, ¿no? Ley, pues, ley de Cristo. Aquí está. Aquí está. Gálatas 6:2, ¿no? Gálatas 6:2. A ver si tienen ahí por ahí el pasaje. Vamos a leer, ¿ya? Gálatas 6:2. Es el pasaje que estaba buscando. Dice así. mm, Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Les repito, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Acá está hablando el Señor Jesús sobre otra ley. Está hablando de la ley de Cristo. Ya. Esto sería el 3. La ley de Cristo. Esta ley también tiene otro nombre, por si no sabían. A esta ley también se lo conoce como el nombre, con el nombre de la ley de la gracia. ¿Ya? Eso está en otro pasaje, espérate. Ley de la gracia. Ley de la gracia, vamos a ver. Ya, bueno, no lo ubico, pero hay un pasaje que habla de la ley de la gracia. En fin, mira, la ley de Cristo, ya que estamos encontrando en Gálatas 6:2, ¿no? Ya. Ese pasaje nos está hablando de una ley que no es la ley de Moisés ni la ley de la conciencia. Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es la ley que nos sirve, ya que nos sirve para nosotros ser salvos.
No sé si se acuerdan en tiempos de que ocurrió eso del el terrorismo acá en el Perú. Ya. eh, Posterior para que los terroristas pudieran ir insertándose en la sociedad, ¿ya? Entonces les dieron una ley que se llama la ley del arrepentimiento, que si ellos se arrepentían, ¿ya? Les disminuían la pena, ¿ya? Y terminaban cumplir su pena, ellos podían insertarse en la sociedad y vivir como antes. Entonces, acá es lo que Dios hace, es no igual, pero algo parecido. Entonces, por eso que cuando viene Cristo se empieza a predicar ¿qué cosa? El arrepentimiento. ¿Para qué? Para que a través de esa nueva ley de Cristo, que es la ley de la gracia o el arrepentimiento, nosotros podamos alcanzar ¿qué cosa? La salvación. Porque estas dos leyes, que son la ley de la conciencia y la de Moisés, nos condenaban a ser pecadores. Entonces, como pecadores, no estábamos bien. Como pecadores, ¿ya? Estábamos simplemente condenados ¿ah? Al castigo de Dios, al castigo eterno. Entonces, por ese motivo, entonces Dios proveyó este nuevo medio de salvación que es a través de Cristo, ¿no? Entonces, poniendo una nueva ley, que es la ley de Cristo o la ley del arrepentimiento o la ley de la gracia. Entonces, de esa manera nosotros prácticamente hemos alcanzado la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros podemos decir que entonces, ¿qué ha pasado? Hemos salido de esta ley, ¿ya? Hemos salido de la ley de Moisés, o de la ley, los que estaban en la ley de Moisés, y los que hemos estado en la ley de la conciencia, hemos salido y ahora estamos sometidos a la nueva ley, que es la ley de Cristo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere Pablo cuando les llamó la atención a los Gálatas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban regresando a la ley de Moisés. Habían conocido a Cristo y estaban regresando a la ley de Moisés, y por eso les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? Dice: a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado, dice, claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo, dice, comenzado por el Espíritu, ahora vayáis a acabar por la carne, ¿no? Bueno, todo esto, esta amonestación, esta exhortación que Pablo les deja a los Gálatas, se debe precisamente a eso, porque ellos estaban concentrando su salvación, ¿dónde? En la ley de Moisés. Hablo para esos tiempos, ¿no? Entonces, eh, en Gálatas el apóstol Pablo les está instando a esta ciudad, los creyentes de esta ciudad, le está diciendo: mediten, piensen, saquen bien su cuenta que el que le está salvando es Cristo. Entonces tienen que estar sometidos ustedes ¿a quién? A la ley de Cristo, a la nueva ley de Cristo que menciona en Gálatas 6:2. Por eso que habla de qué. Acá dice: sobrellevad los unos, dice, las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿no? Entonces, ¿a qué se está refiriendo acá? A que la mejor manera de demostrar que nosotros somos hijos de Dios y estamos bajo la ley de la gracia es que nos sobrellevamos los unos a los otros, no nos estamos peleando, que nos amamos los unos a los otros. ¿Qué dijo el Señor Jesús? En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis unos a los otros. Pablo dice: sobrellevando las cargas los unos de los otros. Entonces, de esa manera, bueno, hay más mandamientos que Cristo deja para aclararnos de que cómo debemos llevar ahora esta nueva ley que es en Cristo Jesús. Entonces, ya, pero la esencia principal es eso, de amarnos los unos a los otros. Por eso que el Señor Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, y refiriéndose a la ley de Cristo, que os améis los unos a los otros.
De eso está hablando la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos creyentes que están enfrascados más en predicar la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, entonces no está mal. Lo que están enfocando es que ahí, de que todavía esa prédica está yendo para personas que todavía no han conocido a Cristo. Pero, ¿le puedo predicar la ley a los que ya conocen a Cristo? No, porque ya están en Cristo. La ley le tengo que predicar a aquellos que no conocen ni a Cristo, no conocen nada de Dios, y aquellos que andan perdidos en el mundo, hay que ponerlos la ley para que ellos, como están perdidos, tienen que darse cuenta que están perdidos. Y una vez que se han dado cuenta que están perdidos, entonces levantaremos nuestra cabecita y diremos, como dijo en esos tiempos el Señor Jesús, mirad, ahora sí los campos están blancos para la siega porque ya podemos cosechar, porque ya se han dado cuenta que están mal, que están en pecado. Ahora cosechemos, dale, venga, manda obreros a tu mies para poder cosechar. Necesitamos cosechar gente para que puedan seguir a Cristo. Y cuando ya están en Cristo, ¿le predicaremos la ley? No. Hay que predicarle la ley de Cristo, eso sí, pero no le podemos predicar la ley de Moisés, ni la ley de la conciencia, porque es una ley básica, y a eso llamó Pablo los primeros rudimentos. Entonces, ¿cuáles son los primeros rudimentos? La ley de nuestra conciencia y la ley de Moisés. Pero a los que ya están en Cristo, no les puedo hacer regresar a la ley de Moisés, porque sería hacerlo un retroceso en vez de un avance. Por lo tanto, a todos los que ya son creyentes en Cristo, a los que siguen a Cristo, yo les digo que ya están en la ley de Cristo. Ahora toca estudiar, aprender qué cosas corresponden a mí que estoy ahora en la ley de Cristo, qué es lo que debo hacer dentro de la ley de Cristo. Ahora eso es lo que me toca. Entonces, no sé si quedó claro, no sé si tienen alguna duda todavía, pero les quiero dejar eso. Entonces, para que ustedes puedan quizás volverlo a leer, ¿no? Volverlo a leer. Lo leen de nuevo y me hacen las preguntas. Y me dicen, a ver, ¿qué les pareció, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo han entendido? Y si no lo han entendido, quizás podemos volver todavía a hacer un pequeño repaso en la próxima clase, ¿no? En la próxima enseñanza que tenemos, ¿ya? De manera que podamos entenderlo bien. Porque hasta ahora he visto que todavía no me están dejando preguntas, hasta ahora me están mirando, creo que con recelo, dirá bien, creo que está diciendo bien, pero no me enseña mi pastor así, yo creo que no, es que a mí no me dijeron de esa manera, y yo no sabía que había tres leyes, ahora ya saben, hay tres leyes, la ley de la conciencia, que está hablando en Romanos, la ley de Moisés, que todo el mundo lo sabe, y la ley de Cristo, que también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Así que para eso y esas funciones tienen estas leyes. Las dos primeras para hacernos ver que somos pecadores y podamos acercarnos a Cristo, y la ley de Cristo que ya nos salva y ya estamos en Cristo y ahora tenemos que ocuparnos, como dijo Pablo, en nuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. De eso se trata, estas tres leyes, eso he querido explicarles, ¿no? Que de manera un poco ágil y lo más fácil, para no irme de tantos textos en tantos textos, entonces he querido dejarles y espero que me hayan entendido. Vuelvo a repetirles el pequeño resumen para terminar. La ley de Moisés y la ley de la conciencia fue dada ¿para qué? Para que nosotros podamos entender que somos pecadores. Y una vez que somos pecadores, ¿ya? Y nos damos cuenta que somos pecadores, ¿qué hacemos? Buscamos a Cristo. Entonces, Cristo viene con su nueva ley y nos salva. Y nos salva. Entonces, a través de esa salvación que Cristo nos salva, estamos sometidos a esta nueva ley que es la ley de Cristo. Entonces, tres leyes. Ley de conciencia, ley de Moisés para condenación. Y la ley de Cristo para salvación. Y una vez que estamos salvos en Cristo, ahora sí nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y podemos decir, ahora sí,
¿no? Señor, ya, solo espero que tú me consideres en esa lista. No, ahorita nadie la sabe, yo no la sé, solo Dios lo sabe si estamos o no en la lista. Pero esa es nuestra esperanza cuando llegamos a Cristo. Ocupados en vuestra salvación, eso dice Pablo. Entonces, ahora sí, tratemos de saber, como les decía antes, en qué consiste vivir en Cristo. Todo lo que es vivir en Cristo, revisemos, aprendamos y más adelante vamos a ir tocando paso por paso cosas relacionadas con eso. Yo empecé este ciclo de enseñanzas de lo que son verdades bíblicas, ¿ya? Y para poder descubrir y sacar las mentiras que nos han enseñado mal. Entonces, desde el inicio, desde la primera lección, estoy ahora con el tema 6. Ya, en el tema uno he empezado a tocar sobre el matrimonio y bueno, porque es un tema que es un dilema fuerte y el cual nos han enseñado mal. Entonces, y ahora ya estamos acá. Para la próxima, mi intención es tocar este tema de la Navidad, ya que estamos a puertas de la Navidad, ¿ya? El tema de la Navidad, que es otro dilema que están discutiendo por allá, que no se debe, que no se debe, que Nimrod, que Tamuz, que por acá, y hay tantas historias tejidas que al final nosotros debemos saber nada más qué es lo que nos dice la Biblia, no otra cosa, la Biblia, nada, eso es todo. Porque si nos vamos a ir más allá, no podemos llegar hasta la luna, hasta la China, hasta el sol, pasar más allá, supuestamente a buscar respuestas, no es la idea, porque ya tenemos la revelación de Dios acá en su palabra. Entonces, para la próxima, tocamos el tema de la Navidad. Espero que les haya gustado este tema de las tres leyes de Dios, la ley de Moisés, la ley de la conciencia, la ley de Cristo, y para qué sirven. Ahora ya lo sabemos y los que estamos en Cristo somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron para nosotros, pero no para los que están en la ley y he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces nos centramos ahora sí en la ley de Cristo, en la ley de Cristo. Dios los bendiga grandemente y gracias por estar ahí conectados. Bueno, algunos han estado conectados y bueno, los que van a poder ver ustedes la grabación también que Dios les bendiga en gran manera y puedan estudiar y escudriñar la Biblia. Siempre comparen, no porque yo los diga o porque lo dijo tal fulano, lo dijo el apóstol, lo dijo el pastor, lo dijo el sacerdote, el oráculo, no sé, o sea, podemos decir mil cosas porque ¿quién lo dijo? No, revisen, revisen, revisen. Y entonces solo así podremos crecer. Dios los bendiga y vamos a orar para terminar. Señor Dios amado, Dios bendito, gracias Señor por este tiempo de lección, de la enseñanza de la palabra y gracias Señor por ayudarnos a entender y descubrir, Señor, tu verdad que está guardada acá en tu palabra. Señor, está sencillo de entender, pero a veces es complejo para algunos de nosotros, tú lo sabes Señor. Pero gracias Señor por abrir tu palabra y mostrarnos tu revelación para entender, Señor, de qué manera tú has dejado escrito acá en la palabra tus verdades y de qué manera nos podemos apropiar y hallar bendición, Señor, para nuestras vidas, Señor, de todo este entendimiento que hemos alcanzado. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Te ruego que tú nos ayudes y ayudas, Señor Dios mío, a cada uno de los oyentes y a cada uno de los que están al otro lado y podamos, Señor, quizás ir más allá, poder entender completamente tu ley, que es la ley de Cristo también, para poder, Señor Dios mío, estar como se dice, ordenados de acuerdo a lo que tú has establecido. En el nombre de Jesús te agradezco por todo. Amén y amén. Dios los bendiga y hasta la próxima. El próximo domingo a las 8 de la noche. Próximo domingo a las 8 de la noche. Nuestro tema va a ser el tema de la Navidad. ¿Se debe o no se debe festejar la Navidad? Hablo de festejar y cómo. Entonces eso lo sabremos. Que el Señor los bendiga grandemente y hasta el próximo domingo. Cuídense, bendiciones.